Qué bueno es poder reunirse con esta alegría, ¿no es cierto? Con este gozo de poder celebrar la resurrección de Jesús. Queremos dar un saludo especial a los que nos están viendo hoy día por internet. Hoy por primera vez estamos transmitiendo vía Facebook en directo. Así que si tú nos estás viendo por Facebook este domingo, te esperamos el próximo domingo aquí en vivo, ¿ya? Así que para que puedas venir. Muy bien, estamos en esta serie de unos a otros, donde hemos hablado de diversas dimensiones de lo que significa vivir en comunidad. Y hoy día, justamente, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, el tema es perdónense unos a otros. Y la verdad que cuando nosotros pensamos en este domingo de resurrección, tal vez eso nos trae, primero obviamente recuerdo, ¿no es cierto?, de lo que fue el sacrificio de amor de Jesús. A mí también me trae muy buenos recuerdos del domingo de resurrección. Siempre era un domingo especial en nuestra casa. Mi mamá se dedicaba a escondernos huevitos de chocolate, que nos despertábamos temprano en la mañana y sabíamos que teníamos que buscar, teníamos cierta cuota, ¿no es cierto?, de estos huevitos que estaban ahí. Yo sé que, ¿no es cierto?, el conejo no tiene nada que ver con la resurrección de Jesús, pero un poco la versión cristiana era que el conejo, cuando se enteró de que Jesús había resucitado, estaba tan emocionado que hizo huevitos de chocolate. O sea, es como una colitis santa, algo así, ¿ya? Entonces buscábamos, ¿no es cierto?, estos huevitos con mucha alegría, pero nos traía este sentido especial de la resurrección de Jesús. Era un domingo lindo, ¿no es cierto?, donde veníamos a celebrar también en la iglesia. Y como leyeron, ¿no es cierto?, recién como leyó Mauricio, está este pasaje que es increíble, que dice, pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es que inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Pero luego Pablo sigue desarrollando este pasaje y dice, lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y ¿sabes qué? En términos de las religiones, las distintas religiones que observamos en el mundo, en términos de los movimientos, no hay ningún movimiento que diga, ¿sabes qué? Nuestro fundador murió y resucitó. Las tumbas están llenas, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos, pero sabemos que la tumba de Jesús ha resucitado y es un hecho histórico, además, súper bien documentado. Y por eso hoy nos juntamos con esa convicción y a celebrar, Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz, sufriste y llevaste las cargas de nuestros pecados, pero no te quedaste ahí en la tumba, sino que resucitaste. Y gracias a que Jesús haya resucitado, nosotros podemos tener esperanza del futuro y podemos celebrar justamente que nuestros pecados, nuestra carga, la carga de nuestros pecados fue colgada en la cruz. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos toca perdonar a otros? ¿Qué sucede cuando a nosotros nos toca esta dimensión de recibir una ofensa de otra persona? Perdónense unos a otros. Una linda frase, pero muy difícil de practicar muchas veces. Es estos desafíos que Jesús nos lanza y que la verdad nos dejan con una sensación de, ok, me gusta escuchar esto de que Jesús se llevó mis pecados en la cruz, pero cuando nos toca a nosotros en esta dimensión horizontal, dar el perdón de los pecados, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué si es que experimentamos el perdón de Jesús, nos es tan difícil perdonar las faltas hacia los otros? Y la verdad es que la falta de perdón, como dice aquí, la falta de perdón es en un sentido como mantener agarrado algo que han hecho contra nosotros. Y es como si tuviéramos un paño sucio, ¿no es cierto? Y alguien nos lanzó este paño sucio. Y es como si este paño sucio nos quedó ahí. Y lo tenemos agarrado. Es como que nos quedó, ¿no es cierto?, prendado.
Y seguimos nuestra vida normalmente. Seguimos nuestra vida, ¿no es cierto? Seguimos avanzando, pero de vez en cuando nos tocamos este paño sucio, ¿no es cierto? Y nos acordamos de esa ofensa que alguien ha hecho por nosotros. Es justamente el mantenernos agarrados a algo que han hecho contra nosotros. Y la verdad es que cuando tenemos esto como pendiente en nuestras vidas, es como que nuestra mente es la mejor aliada para comenzar a pensar cosas en términos de este trapo sucio que andamos arrastrando. Y pueden a veces pasar años, puede pasar mucho tiempo, pueden pasar décadas, pero hay veces que seguimos aferrados y no queremos soltar esto que una persona ha hecho con nosotros. Y nuestra mente comienza justamente a pensar y a idear planes, situaciones en las cuales algo no bueno le pasa a esta persona que nos lanzó este trapo sucio. Me acuerdo cuando era niño en el colegio, y seguramente a ti también te pasó, siempre a uno lo molestaban por algo, quizás solo me pasó a mí, pero habían distintas etapas de la niñez, ¿no es cierto? Una etapa donde, ya les conté, ¿no es cierto?, donde era muy gordo cuando chico. Después entonces dejé de ser gordo, pegué el estirón, pero me salió acné. Y después entonces siempre había algo que buscar por lo cual molestar. Me molestaban también por las orejas. Diversas cosas, ¿no es cierto? La creatividad de los compañeros de curso es pero variada. Pero yo me acuerdo que eso me dolía. Y claro, y uno se hace fuerte en el curso y le devuelve, ¿no es cierto?, una pachotada a la otra persona, le devuelve una palabra hiriente y lo molesta por lo que él, ¿no es cierto?, es clasificado en el curso. Pero me acuerdo que yo llegaba a la casa y eso me dolía profundamente. Y en ese sufrimiento que yo empecé a albergar como esta amargura, ¿no es cierto?, contra específicamente, me acuerdo, un compañero, que no voy a decir el nombre porque estamos transmitiendo por Facebook, pero me acuerdo, ¿no es cierto?, de este compañero con el cual yo llegaba en las noches y cuando en este tiempo, ¿no es cierto?, que te estás quedando dormido pero que todavía no, y como que los pensamientos de lo que podría ser un día feliz al otro día. Y cuando no estaba tan enojado, ¿no es cierto?, un día feliz era cuando él no llegaba, ¿no es cierto? Estaba enfermo, pasaban la asistencia y justo hoy no está, hoy día va a ser el mejor día porque no me van a molestar, ¿no es cierto? Y me imaginaba, ¿no es cierto?, ojalá que mañana sea el primer día, y seguramente oré por eso, ¿no es cierto? Ojalá que mañana no haya tal compañero. Y en mis oraciones también oraba y decía, Señor, que le crezcan unas orejas tan grandes como las mías, para que sufra, para que sienta, ¿no es cierto?, lo que es sufrir. O también me imaginaba esta situación donde algo malo le pasaba, y yo era el único que podía ayudarle. Por ejemplo, se le pinchaba la bicicleta y yo lo encontraba, o íbamos en auto con mi papá y lo encontrábamos ahí tirado con la bicicleta y yo lo miraba del auto y le decía, no te pienso ayudar por todo lo que me has hecho. El momento de la venganza. O tal vez cosas peores, ya que no se los voy a contar, pero cosas peores que me imaginaba que le sucedía, un terremoto y justo caía, ¿no es cierto?, un pedazo de ladrillo y no sé, cosas así. ¿Qué le pasa a nuestra mente cuando estamos con este sentido de amargura, de cosas pendientes y que seguimos agarrados, ¿no es cierto?, a este paño sucio que nos tiene acorralados? Hay algo que sucede en nuestra mente y sucede en nuestro corazón, y es que la amargura empieza a apoderarse de nosotros. Es como llevamos arrastrando esto. Y ahora te hago la pregunta a ti, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado recibir uno de estos paños sucios.
Uno de estos trapos que andamos colgando, alguien nos ofendió, alguien nos traicionó, alguien nos prometió algo y no lo cumplió. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida que hasta el día de hoy estás arrastrando, que hasta el día de hoy estás llevando a cuestas como una mochila? Y son estas cosas en las cuales tal vez no basta con solo un lo siento. Hoy sabes que lo siento, pucha, sí, se te dañó. Sino que es como que en nosotros se acumula un sentido que queremos que la otra persona pague por lo que nos hizo o lo que nos está haciendo. Es casi un sentido de venganza, un sentido de, ¿sabes qué? No me basta con tu simple disculpa, si es que ha habido. Yo quiero que tú pagues por el dolor que me has hecho. Y ahí donde nos enfrentamos a dos caminos. Y un camino es el camino justamente de la venganza. El camino en el cual nos empezamos justamente a imaginar este sentido de un escenario en el cual la persona ojalá empiece a sufrir, pero también podemos tomar un camino en el cual no lo enfrentamos, es decir, es como que omitimos a esa persona, y si es alguien de nuestro círculo cercano, de nuestra familia, simplemente nos relacionamos de una manera fría, de una manera como lo haríamos con cualquier persona conocida. Es como que simplemente cortamos los canales de comunicación y quizás en la superficie hacemos como que todo está bien, pero bajo la superficie está este trapo sucio. O tal vez tomamos otra vía en este camino de la venganza, que es mantener la relación, pero siempre buscando la oportunidad para poder hacerle pagar a esa persona lo que nos hizo. Y eso puede tomar diversas expresiones, como por ejemplo, comenzar a hablar o en la oportunidad que sale el tema o sale esta persona, ¿qué es lo que haces tú? Desprestigias la reputación de esta persona, diciendo cosas. Pueden ser sutiles o pueden ser muy expresas. Como, sí, pero... No, y la persona te pregunta, ¿y qué pasó? No te voy a contar, pero mejor no confiemos. Y podemos tomar, ¿no es cierto?, con pequeños actos de decir cosas, de manchar la personalidad. Ahora, cuando esta persona nos damos cuenta, y es una contradicción porque a nosotros nos hicieron sufrir, pero cuando nos damos cuenta que esta persona que te hirió sufre, hay como un sentido un poquito de satisfacción en nosotros, de que por fin de alguna manera está pagando lo que me ha hecho sufrir. Y esto puede ser en cosas grandes como también en cosas sencillas. Y muchas veces la familia y los matrimonios es un lugar de cultivo para que estas dinámicas se comiencen a dar. Entonces entramos, ¿no es cierto?, en el, ok, tú no me perdonaste la otra vez tan fácilmente, te demoraste 3 días, guardaste silencio, no me hablaste. Entonces yo voy a hacer ahora 5 días sin hablarte, sin relacionarme contigo. O hablamos pero mantenemos esto pendiente. Y cualquier cosa lanzamos un comentario porque tenemos este trapo sucio que no hemos trabajado. Nos hemos ido por este camino de la venganza. ¿Y sabes lo que pasa con esto? ¿Sabes lo que sucede en nuestras vidas? ¿Sabes hacia dónde nos lleva? Nos lleva a un lugar cada vez más aislado. A un lugar donde cada vez estamos más preocupados de lo que nosotros sentimos, en un lugar donde nosotros somos el centro de las emociones, a un lugar muchas veces que nos impide confiar en otras personas. Un lugar que nos retrae de las relaciones. Y si tal vez esa persona que te dañó fue alguien que tenía autoridad, quizás fue un jefe, quizás fue un pastor, quizás fue un líder, quizás fue un sacerdote, quizás fue
alguien que representaba alguna autoridad, quizás fue tu padre, tu mamá, alguien que representaba autoridad. ¿Qué nos sucede? Que sin darnos cuenta, frente a cualquier figura de autoridad, es como que tuviéramos agarrado este trapo sucio. Frente a cualquier cosa que represente o que nos haga parecido a esa persona, reaccionamos de mala manera. Y tal vez a usted le ha pasado que a veces conocen a una persona, no saben nada de ellos, pero en algo se parece a alguien que te hizo algo en el pasado, algo malo. Su cara, su pelo, su perfume, el auto. Si esta persona debe ser igual a esa otra. Es como que la encasillas. Y ya partiste con un prejuicio. Es medio raro, pero es como que algo en nuestra memoria se quedara alojado con una especie de trauma frente a cierto tipo de personas. Entonces de repente te das cuenta de que le estás contestando mal a tu jefe actual, o que no logras tal vez entender el real sentido de autoridad en una iglesia porque rechazas todo lo que tiene que ver con autoridad. O tal vez la persona que te dañó era hombre o mujer y tú dices, sabes que todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales. O si tuviste un problema con alguien de otro país, entonces dices, todos los de ese país son así. Y los encasillas. Y te hace ver la vida justamente con un prejuicio frente a esa persona. ¿Por qué? Por un trapo sucio que no has logrado trabajar. Y muchas veces esto lleva a una dinámica en la cual los que son cercanos a esta persona también pueden comenzar a tomar represalias contra ti, porque empiezan a defender. Y entonces es un efecto dominó, es un círculo que es como que tú piensas que vas a lograr algo con este camino de la venganza, pero la verdad que lo único que estás logrando es un remolino descendente que cada vez te lleva a un sentido más profundo de amargura, de rencor, de pensamientos que no te dejan libre y que también no te puedes relacionar sanamente con otras personas. Quiero contar una historia. Ella es una mujer que viene del país de Ruanda. Se llama Immaculée Ilibagiza. Supongo que se pronuncia así. Ya, si hay alguien de Ruanda y me corrige después, muy feliz. Y Ruanda tiene una historia bien cruda. La verdad es que Ruanda está dividida en diversas tribus. Las escribí aquí para no equivocarme. Una mayoría Hutu, una minoría Tutsi y un pequeño grupo que se llama Twa. Y al principio del siglo XX, estas tribus a cada tribu le dieron una tarjeta de identificación tribal. Entonces, a cada lugar que iba ellos tenían que mostrar la tarjeta. Por lo tanto, se producía una gran discriminación entre cada una de las razas. Toda la dinámica, ¿no es cierto?, de ir a comprar del día a día, tú tenías que identificarte de qué raza era. Y había una gran lucha entre justamente esta tribu mayoritaria Hutu y los Tutsi. Ahora, el 6 de abril de 1994 pasó algo terrible. Sucedió de que en este avión iba el presidente de Ruanda y también el presidente de Burundi, y fue derribado por un misil, murieron ambos, y este presidente era justamente de la tribu Hutu. El gobierno, en ese momento, los oficiales, culparon a la tribu Tutsi de este asesinato y dieron la orden oficial de comenzar una matanza masiva contra todos los que fueran de la tribu Tutsi. En 100 días se asesinaron a más de 1 millón
de personas, familias completas, niños, bebés, abuelos, todos muertos en este sangriento genocidio. De hecho, se le reconoce este genocidio de Ruanda como uno de los más rápidos en la historia, que eliminaron a casi toda la tribu. Esta mujer, Immaculée Libagiza, era de la tribu Tutsi. En el momento que se dio esta noticia, ella era adolescente y la enviaron a una casa de un pastor protestante que era vecino, donde metieron en un baño muy pequeño de 3 metros por 3 metros a casi 10 mujeres. Estuvo escondida ahí 3 meses. Y en medio de toda esta situación, en medio de todo esto que pasaba, se empezó a alojar en ella este sentido de odio y de rencor contra estos asesinos, de sus familias, de sus padres, de sus abuelos. Toda su familia fue asesinada excepto un hermano. Toda su familia. Y resulta de que ella también fue confrontada a estos 2 caminos. A un camino en el cual podía tomar justamente este rumbo de la venganza. Y ella cuenta de que en su corazón justamente se empezó a alojar este sentido de dolor y deseaba que los opresores sufrieran. Y ella cuenta que este odio se empezó a alojar en su corazón y en su pensamiento. Tal vez a nadie acá le ha tocado vivir una situación como la de esta mujer. Pero la pregunta cuando nos toca enfrentar tanto ofensas grandes como pequeñas es: ¿cuánto más debo perdonar? Y sobre todo quizás si te ha pasado con una persona que te ha ofendido una y otra vez y tú dices: ¿cuánto más debo perdonar? Y ¿sabes qué? Que fue la misma pregunta que Pedro le hizo un día a Jesús. En Mateo 18, versículo 21 al 35, está este relato y Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y interesante porque yo no sé qué es lo que estaba pensando Pedro. Pedro, uno de los personajes favoritos, ¿no es cierto? Porque él siempre tiene esto que simplemente dice las preguntas. Jesús había estado enseñando antes, ¿no es cierto?, acerca de cómo perdonar a otros creyentes. ¿Se acuerdan que lo revisamos en unos sermones atrás? Cómo perdonar cuando alguien te hace mal, cómo corregir a otro creyente. También había estado hablando acerca justamente de esto de la oveja perdida, de cómo rescatar a otros. Pero anteriormente había estado esta conversación de los discípulos de quién era el más importante. ¿Se acuerdan? Está ahí en Mateo. ¿Quién era el más importante? Y yo no sé si Pedro, tal vez en esta situación, se está acordando de alguna relación quizás un poco difícil que tenía con alguno de los otros discípulos. Imagínense andando tanto tiempo juntos, todo el rato con la misma gente. Piensa nomás en tu oficina, ¿no es cierto?, tus compañeros de trabajo, todo el rato, y empiezan a aflorar ciertas cosas, ¿no es cierto?, que ya no tienes tanta paciencia con ciertas cosas que quizás te parecían hasta interesantes al principio. Y se empieza a acumular. Y yo no sé si tal vez justamente Pedro venía con algo en la mente, no nos dice la Biblia eso, pero puedo imaginarme que algo estaba pensando y se lanza con este número, un número 7, como un número medio santo, así como puedo decir: a ver, ¿puedo perdonar 7 veces? Y yo encuentro que el número de Pedro es valiente. Yo no sé si aguantaría 2 veces. Quizás 3, dependiendo, ¿no es cierto?, de la persona. 7 veces. Pero Jesús es mucho más radical inclusive. Porque quiere desequilibrar lo que Pedro está pensando, con la lógica que está pensando. Y le da esta respuesta. Le dice: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7.
que no es 70 multiplicado por 7, sino que es 7 elevado a 70. Entonces, da un aproximado de este número. Es decir, 14.300 seguido de 50 ceros. Ni siquiera sé cómo se lee este número. Ahora, quizás los más matemáticos, ingenieros, por ahí van a empezar a sacar cuentas, cálculos de cuánto sería entonces el promedio de perdón diario que podríamos llevar para poder justificarnos, ¿no es cierto? Quizás por ahí, no sé, alguno de los discípulos hizo ese cálculo. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está diciendo, ¿sabes qué? La verdad, que cuando se trata de perdón, no hay límite, no hay límite. Y para graficar este punto, Él le comienza a contar la siguiente historia. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Ahora, no sabemos muy bien por qué este hombre llegó a estar endeudado de tal manera. No sabemos, ¿no es cierto?, qué situación lo llevó ahí. Sí nos damos cuenta de que esta historia está reflejando la deuda que nosotros también teníamos con Dios. Y se acerca a este rey y mire cómo este rey responde. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Millones de monedas de plata. La Biblia dice en Romanos 3:23 de que todos somos pecadores, de que todos hemos seguido un camino aparte de Dios, de que todos decidimos vivir una vida independiente de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos, es decir, fueron sacados, ¿no es cierto?, de este relacionamiento con Dios. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Que lo recordamos el día viernes. Él lleva nuestros pecados y es colgado en la cruz y llevó el peso de nuestros pecados y por ese acto, ¿no es cierto?, y que Él luego venció la muerte, Él dice, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer un perdón gratuito. Y eso es lo que está graficando esta historia. Este hombre no tenía con qué pagar, no tenía forma de hacerlo. Y es justamente este amo, este rey que Él le ofrece un perdón gratuito, porque cuando tú tienes una deuda, cuando hay una deuda pendiente, alguien tiene que pagar esa deuda. He puesto antes, ¿no es cierto?, esta imagen de cuando el vecino nos rompe el celular y cuando se rompe ese celular y si tú se lo vas a perdonar, ¿no es cierto?, a este vecino, tú le estás diciendo con el perdón, ¿sabes qué? Yo voy a pagar por este celular. Yo voy a asumir el costo de lo que eso valía. Y aquí este rey está diciendo, no está haciendo un acto menor, él no solamente le está diciendo, te perdono, sino que está asumiendo obviamente la deuda, porque lo libera de esta deuda que tenía pendiente. Millones en dinero. Ahora, como les decía, pueden haber sido múltiples las razones de por qué este hombre estaba endeudado. Quizás eran razones muy justas, como por ejemplo, hubo una enfermedad en la familia y no tenía dinero para cubrirlo y tuvo que pedir prestado dinero para poder cubrir lo que significaba este tratamiento médico. O tal vez estaba en medio de un gran proyecto de remodelación en su casa, o compró nuevos animales o lo que sea y se quedó sin trabajo o se rompió la pierna y no pudo seguir trabajando. O tal vez hizo malos negocios y se quedó con un hoyo financiero enorme. O quizás también era un despilfarrador nomás y eso lo llevó a tener esta deuda. No sabemos. No sabemos
qué es lo que pasó. No sabemos el motivo de la deuda. Pero sí sabemos que está en este punto desesperado, en este punto en el cual no tiene otra salida. ¿Te ha pasado alguna vez de que alguien te dice, ¿sabes qué? ¿Ya no tienes deuda? Quizás a poco le ha pasado, ¿no es cierto? Pero quizás algo pensabas que te ibas a salir muy caro o quizás tú ibas pensando en que ibas a tener que pagar una cena, te invitó un amigo y de repente el amigo te dice, no, pero yo invito. Y tú estás justo así, fin de mes y no te alcanzaban las lucas y dijiste, wow, gracias Señor, ¿no es cierto? O pensabas que tenías un monto mayor de deuda y cuando te das cuenta dices, uy, pensé que debía más. Y te das cuenta, mira, ¿no es cierto?, tu cuenta corriente o la deuda y no tenías tanto. O este alivio cuando los que nos ha tocado terminar de pagar el crédito universitario, quizás algunos que han podido lograr pagar el dividendo de la casa, etcétera, etcétera. Un alivio de sacarnos un peso de encima respecto a la deuda. Y la verdad es que cuando tenemos una deuda pendiente, esto nos lleva muchas veces a no poder estar tranquilos, a no poder estar conscientes del sentido de lo que está sucediendo a veces en nuestra vida alrededor. Pero qué alivio cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Ya todo está pagado. Y eso es lo que Jesús hizo. Esta deuda que traíamos de pecado, Él nos dice, ya todo fue pagado. De hecho, es la palabra que dice Jesús en la cruz. Consumado es. Está listo. Ya no hay deuda pendiente. Ahora, piensa en una persona como esto. Alguien que se ha encontrado con este sentido de perdón. ¿Cómo debería vivir la vida? Agradecido, ¿o no? Debería tener un sentido de gratitud. Pero mira cómo reacciona este hombre. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Ahora, lo lógico hubiera sido, está saliendo, ¿no es cierto?, del mismo lugar. O sea, está diciendo las mismas palabras que él le dijo a la otra persona adentro. Lo lógico hubiera sido, por último, acuérdate de la historia de lo que pasó recién. Pero mira lo que hace el hombre. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Y ahí cuando todos decimos, ¡buh!, ¿no es cierto? ¿Cómo alguien puede reaccionar de esa manera? ¿Cómo alguien se había sido perdonado reacciona de esta manera? Y quizás aquí hay algunas razones de por qué este hombre reaccionó así. Tal vez él pensó, ¿sabes qué? Era deber del rey perdonarme. Porque, ¿qué importan algunos millones, un par de millones para alguien que tiene miles de millones? En una lógica, ¿no es cierto?, que tal vez muchos algunas veces funcionamos. ¿Qué importa un lápiz, no es cierto?, la empresa de tal tienen tanta plata. ¿Qué importa si me paso una vez por atrás del Transantiago? Si total el gobierno tiene tanto dinero. ¿Qué importa? Etcétera. Una lógica en la cual los poderosos es como que nos dieran permiso en esta lógica del poder para nosotros romper la ética por la cual vivimos. Y quizás este hombre pensó así. No nos dice el motivo. O tal vez este hombre sintió alivio por un momento y mucha alegría, pero luego se acordó de otras deudas pendientes que tenía. Quizás estaba más endeudado que solo con este rey. Y empezó la ansiedad, empezó a transpirar y salió a la presencia del rey y dijo, ok, me perdonarán esta, pero tengo que pagar otra más. Y nuevamente vino este sentido, ¿no es cierto?, de no puedo vivir así. O quizás no creyó el perdón que el rey le había dado y dijo, el rey se va a arrepentir mañana y me va a venir a cobrar de nuevo.
la deuda que yo tenía pendiente? O tal vez pensó, ¿no es cierto?, que su deuda hacia el rey no era tan grave como la que le debían a él. Porque muchas veces pensamos en la lógica que lo que a nosotros nos han hecho es mucho más grave de lo que nosotros le hemos hecho a otras personas. Pero mira cómo Jesús va trazando, ¿no es cierto?, el final de esta historia. Dice, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre, al que había perdonado, y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. ¿Y sabes qué es lo fuerte de esto? Lo fuerte es que justamente Jesús está demostrando un punto. Y está demostrando el punto de que no perdonar a otros es desvalorizar su perdón por nosotros. No perdonar a otros es desvalorizar el perdón de Jesús. ¿Y sabes qué es lo que pasa con la falta de perdón? Es que es un veneno que compramos para dárselo a otro, pero que finalmente terminamos tomando día a día, gota por gota, nosotros mismos. Es algo que está ahí y que nos acorrala y que no nos deja avanzar. Yo no sé cuál es la situación que tú hoy tienes en tu mente respecto a un pendiente respecto a esto. Pero hay una buena noticia, que es la noticia del Evangelio, que Dios te puede liberar de ese veneno. Dios te puede liberar. Porque Él en la cruz justamente llevó todos los trapos sucios que nos colgaban y lo dejó ahí. Déjame continuar con la historia de Immaculée. Esta mujer estaba encerrada con sus amigas en este baño de muy pocos metros cuadrados y en un día vio que le tocaba justo el turno de salir de este baño y estirarse un poco, y vio por la ventana que venía una turba de la otra tribu a la casa donde ella estaba escondida. Y se encerró en el baño. Y ahí tuvo un encuentro que le hizo tomar un camino totalmente radical. ¿Cuántas veces debo perdonar? Hay algo muy interesante en esa pregunta, porque en realidad lo que Pedro está preguntando es, ¿cuánto es lo mínimo que debo cumplir para cumplir con tus parámetros? La respuesta que Jesús les da a través de la historia es que la vida de seguimiento a Cristo se trata justamente de lo que representa este símbolo. De tomar nuestra cruz y seguirlo. El acto del perdón a otros no es fácil. No es indoloro. No es algo que no cueste. Pero es el único camino por medio del cual podemos experimentar libertad relacional, libertad en nuestras mentes, libertad en nuestra vida con otros. Así que esta mañana, en este domingo de resurrección, te quiero invitar. Tal vez en medio nuestro hay personas que han estado batallando por años con un paño sucio como ese y lo traen ahí en su vida. Y tal vez hoy es el momento en el cual Dios te está invitando a soltar este trapo, a dejar este veneno
y experimentar la libertad. Y sabes que la historia de Immaculée es una historia increíblemente trágica, pero a la vez increíblemente redentora, en cómo el amor de Dios transformó su perspectiva frente a los que le habían herido. Yo no sé si hay alguien aquí con una historia parecida a esa, puede ser. Pero tal vez hay cosas y personas que te han dañado y tú dices, ¿sabes qué? No sé cómo perdonar. Y Dios hoy te quiere invitar que simplemente le hagas esa misma oración a Él. ¿Sabes qué, Señor? No sé cómo perdonar. Hay una canción que es muy conocida en los ambientes cristianos, que es Sublime Gracia, y tal vez algunos conocen la historia. Esta canción, la letra fue escrita por un ex traficante de esclavos, que en toda la lucha que estaban de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, él escribe esta canción. De hecho, esta canción inspira a uno de los legisladores que fue el que luchó en contra de esto, en contra de la esclavitud en Inglaterra. Pero si ustedes miran los himnarios donde está esta canción, se van a dar cuenta de que la música dice desconocido. Porque la melodía de esta canción, de Sublime Gracia, fue tomada de un canto que hacían los esclavos mientras iban remando en los barcos donde los traficaban, y que iban, ¿no es cierto?, en cada remo que hacían, diciendo Cuando el autor de esta canción se encuentra con Cristo y se da cuenta del gran perdón que Dios le dio, dice, no puedo vivir de otra manera que no es cantar y vivir acerca de esta sublime gracia que me rescató. Y hoy te quiero invitar que te pongas de pie. Y vamos a cantar esta canción recordando este sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros. Y tal vez hoy estás en esta batalla interna de decir, ¿sabes qué? Necesito soltar este trapo sucio. Mi oración es que el Espíritu Santo hoy pueda traer la convicción de este amor que Dios te ha dado por medio de su perdón. Y que puedas así también perdonar a otros. Cantemos con gratitud, sublime gracias. Sublime.